Amigas y amigos, bienvenidos. Hoy conoceremos una historia que seguramente edificará tu vida, recordando que solo en Jesús hay cambio de vida. Bendiciones, hermanos, mi nombre es Manuel Alonso, pertenezco a la iglesia y soy miembro del departamento de alabanza, en el cual pues me desempeño como director en ese lugar. Pues yo le doy gracias al Señor por darme la oportunidad de poder hablar de Él, de poder dar mi testimonio. La Biblia dice en Hechos 4:20 que no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído acerca de Él. Yo tengo bastante tiempo de caminar en el Señor, en los cuales he tenido altibajos, ¿verdad? Pero en cada uno de ellos yo he visto la mano y la misericordia de Dios. Yo siempre he dicho que yo soy producto del amor del Señor, de su misericordia y de las oraciones de mi abuela paterna, que estuvo orando durante muchos años para que mi papá se convirtiera, para que nos convirtiéramos nosotros. Y creo que Dios ha sido misericordioso con mi vida. Pues yo quisiera contarles cómo ha sido mi vida desde que comenzó el llamado del Señor a mí hasta este momento. Como les digo, yo soy producto de las misericordias del Señor, que dice que son nuevas cada mañana. Yo nací en un hogar que no era cristiano, era un hogar que ni siquiera era religioso, ¿verdad? Obviamente en ese lugar mi mamá tal vez era la más apegada a su religión, pero que no era devota en sí. O sea, yo realmente crecí en un hogar que no tenía creencias del Señor. Pero yo me pongo a ver, me paro y miro hacia atrás y veo en perspectiva que Dios ha sido bueno y ha tenido misericordia conmigo, y la Biblia dice que a los que amó a esos predestinó. Y yo estoy seguro que el Señor pues tenía cuidado de mi vida desde que yo estaba pequeño. Yo hoy me detengo a ver muchos eventos de mi vida en los que yo todavía no era cristiano, y veo que la mano de Dios estuvo ahí. Estuve a punto de ahogarme en una piscina sin que nadie pudiera rescatarme. Yo solo a los 4 años creo que salí como nadando. Pero yo hoy me pongo a ver y creo que fue la pura misericordia. Estoy seguro que fue la misericordia del Señor que me rescató. Pues crecí en un lugar, como les digo, que no tenía pues una tendencia a buscar de Dios. Pues mi papá era un papá que fue un poquito ausente de nosotros por cuestiones de trabajo. Él viajaba mucho y pues nosotros nos quedábamos solos. Pasaban a veces 2-3 semanas sin verlo. Llegaba solo un fin de semana y se iba. Y eso para un niño es difícil, porque uno va creciendo con la necesidad de tener a sus padres. Y pues fue una infancia pues común, más o menos. Tuve situaciones difíciles en mi vida de niño, de pequeño, que afectaron mucho mi corazón, y yo creo que eso me hizo ser una persona un poco introvertida al principio. Yo no me gustaba hablar mucho en público, me costaba un poquito, me azareaba cuando la gente me hablaba, pero creo que fue producto de la falta de la presencia paterna, de la presencia de mis padres. Pues no se los reprocho, porque creo que fue más que todo por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Entonces yo crecí así. Lamentablemente yo creo que en el lugar donde vivía, crecí con personas que eran mayores que yo, ¿verdad? Yo era un niño de 6, 7 años, y mis amigos ya eran personas de 12, de 13 años, y a esa edad pues les enseñan a uno cosas que uno no debe aprender, y creo que son cosas que marcan tu vida y comienzan a afectarte de una u otra forma.
Y en todo este proceso, nosotros, pues, la verdad que mi familia comenzó a tener un poquito de problemas entre mis padres, y esos problemas comenzaron a afectar mi corazón. Yo me acuerdo que había mucha pelea entre mi padre y mi madre, y eso a mí me dolía bastante. Incluso yo me acuerdo que tuve episodios con mi papá en los cuales tanta era mi rabia que yo quería agredirlo físicamente ya cuando era un joven, ¿verdad? Y creo que esas cosas afectaron mi corazón. Yo le debí tener un gran resentimiento a mi papá, porque pues yo realmente necesitaba de él, y ver las peleas que tenía con mi mamá pues afectaron mucho mi corazón. Para esto tenía yo una tía que iba a cierto grupo religioso, ¿verdad? Que ellos parece que para poder tener a la gente pues de su lado comenzaron a hacer como retiros espirituales, en los cuales le hablaban a la gente de la palabra de Dios para que se pudieran convertir, y hablaban acerca de cuestiones como el bautizo del Espíritu Santo. Me acuerdo que mi tía nos invitó a mi hermana y a mí. Obviamente eran separados, ¿verdad? De un lado varones y de otro lado las mujeres. Y me acuerdo muy, muy bien que nos comenzaron a hablar de la palabra de Dios, y era la primera vez que oía hablar del amor de Dios y el amor del Padre. Y tanto fue el impacto que me acuerdo que yo le rendí mi vida al Señor ahí, y fue algo que marcó mi vida tremendamente. Yo tenía más o menos 13 años, creo. Fue en el año 87. Tenía 13 años cuando yo le entregué mi vida al Señor. Algo difícil y confuso, porque era yo un joven que era un poquito rebelde, ¿verdad? Y me acuerdo que eran 3 días de retiro. Al siguiente día nos hablaron acerca del poder de Dios, y tengo tan presente, es algo que lo tengo tan presente, que me acercó el hermano, la persona, y me dijo: voy a orar por ti y puedes recibir el don del Espíritu Santo. Y yo recién convertido, no tenía ni idea, no sabía de doctrina, nada, y yo dije: bueno, mira, puedes llorar, puedes caer, o muchas cosas. Me dijo. Y dije: no, yo sí, yo quiero al Señor, pero no quiero estas cosas. Y me acuerdo que oraron por mí, y ese día yo pude sentir el poder. Yo quería resistirme, y yo solo sentí que entró en mi cabeza una llama como de fuego y un hormigueo que fue bajando por todo mi cuerpo. Y comencé a llorar y a llorar y a llorar, y lloraba y lloraba, y no podía dejar de llorar. Cambio de vida. Cambio de vida. Pude sentir el poder del Señor como nunca antes había sentido eso en mi vida. Pero lamentablemente del lugar donde estaba no era un netamente cristiano, se puede decir, ¿verdad? Yo siento que Dios no se limita a las personas, y de esa forma ha rescatado a mucha gente de esos lugares, y pues yo soy un caso de esos, ¿verdad? La verdad que por falta de doctrina, el apóstol nos ha dicho a nosotros que uno no puede salvarse por doctrina, pero puede perderse si no tiene una doctrina. Y en este caso a mí lo que me pasó es que como no era un lugar con doctrina, pues yo me fui enfriando poco a poco. De repente mi misma tía le invita a mis papás a un retiro como estos, a mis padres. Y cuando yo vi que mi papá se convirtió, y un cambio radical, porque la verdad que la familia de nosotros pues casi ya estaba destruida, mi papá casi que se separaba de mi mamá, y el Señor llegó a su vida. Eso me impactó a mí mucho, y comenzamos a ir a un grupo de estos, que no era una iglesia cristiana, pero la persona que dirigía este grupo pues era alguien que creo yo tenía necesidad de saber de cosas del Señor, y él se escapaba e iba a una iglesia cristiana en zona 3 de Misco.
que hoy es el IMSS Central, y él iba a oír al pastor de esta iglesia, y él les hablaba del Señor, comenzó a hablar de la venida del Señor, algo que yo nunca en mi vida había oído, de que el Señor se había ido y que había prometido a su iglesia regresar. Y me acuerdo que nos juntábamos con un grupo de hermanos. Yo era el menor, siempre era el menor. Yo tenía más o menos 17 años y todos eran ya señoras, ya de 30 y pico años. Y él decía, nos vamos a juntar para hablar del Señor. Y nos comenzaba a hablar de la venida del Señor. Y yo me acuerdo que nos juntábamos en un lugar en San Cristóbal, que era una como finca. Y yo salía, después de esta reunión, yo salía y me quedaba viendo así, Señor, ¿será que vas a venir hoy? Yo tenía un anhelo, siempre lo he tenido, un anhelo cuando comencé a ver de la venida del Señor. Y fue algo que impactó mi corazón tanto y el corazón de mis padres. Y entonces comenzamos nosotros a recibir doctrina de esta iglesia, como de una forma en que él iba y lo que oía nos predicaba a nosotros. Entonces nosotros, como éramos parte, como miembros activos bastante de ese grupo, hablamos con la persona que estaba encargada y mi papá le dijo, fíjate que yo siento en mi corazón que nosotros tenemos que salir de este lugar y tenemos que pues volvernos una iglesia cristiana o irnos a una iglesia cristiana. Y por no sé qué motivos esta persona, este hermano, pues dijo que todavía no era el tiempo. Para esto mi padre se enferma, lo operan, está en un hospital bastante enfermo y el Señor comienza a obrar en su vida y a hablarle. Y le habla en Apocalipsis y le dice, salid de medio de ella para que no sean partícipes de los pecados de ellos y que puedan alcanzar pues la salvación y la gracia, ¿verdad? Entonces viene mi padre y nos junta a nosotros después de que sale del hospital y nos dice, mire, el Señor me habló y me dijo que tenemos que salir de este lugar y que tenemos que ir en busca de una iglesia que tenga doctrina, que sea una iglesia que busque del Señor. Para nosotros era difícil en teoría porque, por ejemplo, en mi caso yo había sido un poco retraído y estando ahí, yo comencé a dar mis primeros pasos en alabanza. Me acuerdo que yo tenía una guitarra que era de mi hermana, que supuestamente mi hermana la iba a usar para el colegio y nunca la usó. Yo la agarré, comencé a practicar. Cuando yo le entregué mi vida al Señor, yo dije, yo quiero tocar. Increíblemente yo aprendí a tocar solo la guitarra en mi cuarto en las noches. Entonces me acuerdo que, que hice muchos amigos ahí y entonces para nosotros supuestamente era un poco difícil, pero creo que el amor al Señor fue más grande y entonces salimos de ese lugar a esta iglesia que era el IM y comenzó nuestro camino en el Señor de otra manera. Fue otra etapa en nuestras vidas, otra etapa que yo la recuerdo con mucho cariño porque tuvimos realmente etapas muy difíciles, mucha escasez. Realmente había días que no teníamos que comer, o había días que no teníamos que comer y el Señor obraba milagrosamente y nos daba el alimento. Entonces yo comencé a crecer en esa iglesia. El Señor me dio la oportunidad de comenzar en alabanza también ahí y tener experiencias que marcaron mi vida. Yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a esta iglesia, un día domingo, me bajé del carro con mis papás y oía esa iglesia que retumbaba de alabanza y nos acercamos y llegamos y para sorpresa mía, y creo que no fue casualidad, es que no estaba el pastor, no estaba el hermano Otto, que era el pastor y apóstol de esa iglesia, sino que ese día predicó el hermano Sergio. Y predicó unas cosas que me dejaron pensando, ¿verdad? Y el Señor fue obrando en nuestras vidas. Yo realmente me vi muy identificado con la iglesia, con la doctrina de la iglesia. El Señor hizo muchos milagros con nosotros. Como les digo, sufrimos mucha escasez, pero también el Señor obró milagrosamente, dándonos pues la provisión necesaria. Tuvimos,
enseñanzas y muchas cosas que fueron de beneficio. Yo me acuerdo que estando en medio de eso, tuvimos nosotros como iglesia una actividad de alabanza. Me acuerdo que yo le decía al Señor, mis amigos van a ir después de la actividad a reunirse, a comer. Yo le dije al Señor, yo no puedo ir porque estábamos mal económicamente. Y me acuerdo que me estaba cambiando porque me estaba poniendo mi traje para ir al evento porque nos tocaba cantar. Y yo cargaba una pantaloneta. Y yo me acuerdo que me metí la mano en la pantaloneta, que era una pantaloneta viejísima. Y cuando saco 100 quetzales. Y yo les dije, Señor, pero hasta en las cosas más mínimas yo puedo ver la mano del Señor y la misericordia del Señor, porque pues Él a veces ve los deseos de nuestro corazón y Él obra grandemente. Pues fuimos creciendo en esta iglesia. La verdad que, como les digo, tuve cuestiones muy difíciles. A veces un momento en mi vida muy, muy difícil que yo lloraba en mi cuarto. Y me acuerdo que yo encendí el radio. Y como les digo, no fue casualidad. Estaba predicando el hermano Sergio. Y yo estaba pasando una prueba bien difícil y les decía, las pruebas son como cuando el Señor le dice a Juan, cómete este rollito que va a ser amargo a tu boca, pero dulce a tu corazón. Y él decía, la prueba va a ser amarga para ti ahorita, pero en el futuro, cuando tú cuentes, va a ser dulce para muchos que están pasando lo mismo que tú pasas. Entonces fueron situaciones que marcaron mi vida. Ahí aprendí a ir a actividades evangelísticas, aprendí a predicar el evangelio con los hermanos de la alabanza, con algunos hermanos de la juventud. Y creo que esas cosas fueron formando mi vida. Fuimos creciendo. Para esto, a finales de los años 90, más o menos mediados finales, el apóstol Ríos muere. Yo me quedé en un impasse un poco difícil. Y en ese entonces yo conocí a la que es mi esposa en este momento. Ella no asistía a la iglesia. No era cristiana. Entonces pues la verdad que en un momento como no fue en un momento de, ¿cómo les diría? En un momento en el que yo no hice las cosas correctamente, ¿verdad? Entonces y nos tuvimos que casar con mi esposa, pero el Señor, yo volví a ver la mano de misericordia del Señor con mi vida. El Señor tomó, restauró ese episodio de mi vida, incluso trajo a que es mi esposa, y comenzamos a seguir al Señor, a seguirle, y comenzamos a venir aquí a Iglesia de Benecer, me acuerdo. Fue un momento muy especial, creo que es algo que nos fue llenando. Me acuerdo que me costó a mí un poquito asimilar el cambio de una iglesia a otra, porque yo estaba muy arraigado a esa iglesia. Para ese entonces yo comencé a trabajar en una empresa que me requería sábados y domingos. Entonces yo siento que mi amor menguó mucho y me enfrié bastante. Porque tenía que trabajar desde muy temprano hasta muy noche, y sábados y domingos ya no podía asistir a la iglesia, y la verdad que yo me enfrié, yo me sentía mal. Yo le decía a Dios, estoy haciendo cosas que no debo, Dios, cosas que pueden, afectar mi vida, que pueden afectar a mi familia, porque yo ya tenía a mi hija, y yo le comencé a decir a él, ya pasaron varios años así, un par de años más o menos trabajando así, cuando yo le dije al Señor, Señor, yo necesito salir de este trabajo o ver qué pasa. Cambio de vida. Cambio de vida. Y casualmente llegó el que era mi jefe en ese entonces y me dijo, mira, fíjate que necesitamos un gerente en tal lugar, entonces ¿querés cambiarte? Y eso implicaba tener un poquito más de horario flexible, ¿verdad? Aunque no mucho, ¿verdad?
Y estando ahí en ese lugar, pues entonces yo me acuerdo que mi hija nos dijo una vez a nosotros: papá, yo quiero regresar a la iglesia, era muy pequeñita, ¿por qué no regresamos? Y entonces yo dije, este es el momento. Me acuerdo que yo regresé, le dije al Señor: perdóname, Padre, por haberme enfriado tanto, por haber desperdiciado tanto tiempo. Yo sé que tú me llamaste a servirte, que tú me llamaste a hacer testimonio. Y entonces comenzamos a regresar a la iglesia. El Señor fue restaurando nuestras vidas, restaurando la vida de mi hija, porque ella se comenzó a acercar muy chiquita al Señor, y la de mi esposa. Yo vine a la iglesia de regreso en el año 2009, el año de la misericordia, y el Señor fue misericordioso con nosotros. Hemos transitado en ese tiempo hasta ahora. Y como le digo, no todo ha sido muchas bendiciones, pero también ha sido muchas pruebas. La última etapa, que fue hace más o menos desde 2019, que hemos estado teniendo pruebas del Señor, que el Señor ha permitido. Una sobrina de nosotros que era muy querida, que creció con mi familia, se enfermó de cáncer, pero el Señor nos dio la oportunidad de poder hablarle de Él, de transmitirle la palabra. Y estando en el extranjero, pues tuvo la oportunidad de comenzar a ir a una iglesia, a Benecer, y vimos la mano del Señor. Me acuerdo que la última vez que nosotros la vimos, nos fuimos una semana del 19, creo que fue. Y estando en Estados Unidos comenzó la pandemia. Nosotros regresamos un día lunes y el día viernes cerraron el aeropuerto de Guatemala. Y comenzó la pandemia. Ella murió 2 meses después, no por COVID, sino por cáncer. Y para nosotros fue bien difícil. Fue una prueba difícil porque era una persona que nosotros amábamos mucho. Pasó la pandemia. Mi suegra y mi cuñada, que vivía con nosotros, se quedaron en Estados Unidos atrapados porque no podían regresar. Y pues nosotros nos quedamos aquí y comenzamos a congregarnos virtualmente. Y me acuerdo que este último año 2020, para pasar al 21, yo le dije al Señor: Señor, yo siento que estoy menguando en mi amor. Entonces le dije al Señor: Señor, yo quiero decirte una cosa. Quiero buscarte con todo mi corazón. Yo quiero dar la estatura y no sé si la voy a dar para poder irme contigo. Pero te voy a decir una cosa: no quiero que quede en mí, sino que voy a hacer todo lo posible. Recuerdo que a principios de año, que proclamaron este año de la recuperación, yo dije: Señor, yo quiero recuperar ese amor que tengo contigo. Y cayó enferma mi suegra de COVID. Y detrás de ella se vino mi cuñada, y detrás de mi cuñada toda mi familia, mi hija, mi esposa y yo. Cuando nosotros vimos mi cuñada, que era también miembro de esta iglesia, se enfermó muy, 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 muy grave. Fue bien difícil. Nosotros estábamos enfermos mientras ella ya estaba algo grave. Se la llevaron al hospital, y en el hospital pues estuvo un tiempo, mientras nosotros estábamos todavía en casa. Mi esposa estaba enferma yo, estaba enferma mi hija, estaba enferma mi suegra. Y en ese proceso yo también me puse un poco grave. Yo me acuerdo que me llamó el hermano Ramirito, que es una persona que yo le tengo mucho aprecio, al pastor Ramiro de la iglesia, y me dijo: ¿Qué te está pasando? Yo sé que tenés COVID. Entonces le dije: sí, hermano, me está pasando esta situación, tengo estos síntomas. Me preguntó él: ¿te estás midiendo el oxígeno? Yo le dije: sí, hermano, fíjese que está un poco bajo. ¿Cuánto tenés? Fíjese que estoy punteando en 86%. Me dijo: eso es malo, me dijo. Tenés que ir al hospital o ver qué pasa, me dijo. Entonces esperemos. Yo hablé con mi esposa ese día, lo tengo tan presente, y me dijo: fíjate que mi hermana está mala, está muy, muy mala. Dice el doctor que está difícil el cuadro. Y yo me acuerdo que al siguiente día me puse muy malo. Me acuerdo que volvió a medirme la oxigenación y estaba como en 76, 78. Y yo hablé con el pastor Ramiro, y el pastor Ramiro me dijo: mira, es urgente que te vayas al hospital,
vete al hospital porque si no, no vas a contar, la verdad. Yo hablé con un hermano que era de la alabanza, que es, ¿cómo se llama? También médico en el hospital, que está aquí en el Parque de la Industria, y me dijo, mira hermano, venite, es urgente que te vengas, por tu condición física, que soy gordito, ¿verdad? No tenía mucha esperanza de vida, ¿verdad? Entonces yo entré al cuarto con mi esposa y le dije, mira, necesito hablar contigo. ¿Qué pasó? Pero a ella se le fue el corazón porque ella no quería que yo me fuera al hospital. Y le dije, mira, dice el hermano médico y el hermano pastor, que lo más recomendable para mí es que yo me interne. Pues les comento que cuando yo entré a hablarle a mi esposa, le dije, yo necesito irme al hospital. Yo vi que a ella le cambió la cara totalmente. Para uno de esposo, y yo creo que los hermanos van a entender cuando uno está casado, ver sufrir a la familia es difícil. Yo sentí aquí un nudo, sentía una impotencia, porque cuando ella me dijo, yo no quiero que te vayas. ¿Pero por qué? Le digo, sí, fíjate que a mi hermana la acaban de entubar hoy y no le dan mucha esperanza de vida, y yo no quiero que te vayas. Le dije, fíjate que yo hablé con el pastor y hablé con el doctor y es necesario. Entonces ella me fue a dejar, ella enferma, me fue a dejar al hospital. Ella me fue a dejar al hospital y yo entré al hospital, pero el día que yo me fui al hospital, yo hice algo que el apóstol había dicho, tomar Santa Cena. Y yo agarré la Santa Cena y le dije, Señor, yo tomo esta Santa Cena. Y la tomo creyendo en lo que dice el Salmo. No moriré, sino que viviré. Contaré las obras de Jehová. Perdón, pero el Señor ha sido tan bueno conmigo. Me gozo, la verdad, que Él obró en mi vida en medio de ese hospital. Yo me acuerdo que pasaba las noches porque era difícil el hospital, mantenían el aire acondicionado prendido hasta el tope, ¿verdad? En las noches. Y lo apagaban más o menos como a las 10, 11 de la noche. Un frío tremendo. La luz la apagaban como a las 3 de la mañana. Y uno con síntomas. Y el otro día no había aire acondicionado, sino que era caliente ese lugar. El asunto que yo pasé orando, pidiéndole al Señor, preguntándole qué quería. Y yo me acuerdo que, gracias a Dios, tuve la oportunidad de entrar en mi teléfono y yo miraba las prédicas de la iglesia en vivo. Y oía las profecías, y me impactaba porque había una profecía que dijo, yo permití que esto te pasara para que romper las ataduras generacionales que tú tienes. Y yo decía, yo creo, Señor, lo que tú estás haciendo en mi vida. Y el Señor me habló en un pasaje de Oseas 2 que dice, la llevaré al desierto y le hablaré su corazón. Y dice, y transformaré el valle de Acor, que dice que es el valle de la aflicción, por puerta de esperanza. Y en ese lugar ya no me llamarás amo, sino me llamarás mi amado. Entonces yo entendí que el Señor quería obrar en mi vida, que lo que yo le había dicho a principio de año, que yo quería realmente pues rendirme a Él lo había tomado en cuenta. Solo que yo pensé que iba a ser con anestesia, sino que fue así en medio de esta prueba. Y estando en el hospital, me acuerdo yo que hablé con mi esposa y me dijo, mira, mi hermana está grave. Y yo me sentía impotente porque ella no podía salir, yo no estaba para ella ahí. Y me llama al otro día y me dice, falleció. Increíblemente, porque ella falleció el día 14, que era el día de su cumpleaños. Yo estoy seguro que Dios obró en su vida porque era oveja de esta iglesia, era cristiana, amaba mucho al Señor, y pienso que fue un proceso que Dios permitió para que ella pues llegara al nivel que Él quería. Ella murió el 14 de abril, que era el día de su cumpleaños. Al siguiente día mi esposa la enterró solo ella con su mamá. Yo me sentía triste porque ese día cumplíamos nosotros años de casados. O sea, fue bien difícil el tema. Pero hoy nosotros nos paramos y vemos atrás y
sabemos que Dios obró y está obrando todavía en nuestras vidas. Que este proceso que Él permitió, siento que es un proceso que nos ayudó a afianzarnos en la fe, a afianzarnos en Él y a buscar más del Señor. El Señor estuvo hablándome a mi corazón antes de venir aquí, un texto de Jeremías 2:2, y que yo se lo quiero dejar a los hermanos que tal vez han, como en mi situación, han servido, han estado en el Señor y no se han alejado, se han enfriado. Entonces este texto dice: de ti yo recuerdo el cariño de tu juventud y el amor de tu desposorio. Cómo me seguías en tierra no sembrada. Entonces yo siento que el Señor quiere amar a esa gente otra vez de regreso, a traerlas con lazo de amor para restaurarlas como Dios hizo con mi vida, restauró mi vida. Yo vivo la misericordia de Dios y le pido que derrame gracia sobre mi vida para poder agradarle en todas las cosas que Él quiere y desea de mí. Dios les bendiga. Amigos, esperamos que esta historia haya sido de edificación para tu vida, recordando que solo en Jesús hay cambio de vida. Esto fue una producción de Rema Communication Group.